Ya chiquillos, antes que todo, bueno, como siempre, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien, que tengan una buena semana. Y vamos a empezar con la última patita de esto de los sistemas de iniciación que corresponde al sistema de iniciación electrónico. ¿Ya? Chicos, el sistema de iniciación electrónico, como lo hablaba al principio, antes que llegaran todos, es lo último que hay en tecnología para los sistemas de iniciación para tronaduras en el caso de minería. ¿Qué consta? Bueno, requieren de unos ciertos componentes, no es tan sencillo como amarrar una mecha o en los casos que vimos anteriormente, sino que esta vez es un poquito ya más complejo por el tema de los sistemas, ¿cierto? O sea, de los componentes que requiere. Al igual que cuando, eh, en el caso, ¿cierto? De la disponibilidad de estos componentes depende mucho. Espérate que hoy día estamos, esto no sé por qué tiene esa fecha, 03 del 05, como en el pasado. Ahí sí. No sé por qué aparece esto. Espérenme, vamos a hacer algo más fácil. Voy a copiar esta. Vamos a hacerlo así. Sí, es reemplazar el archivo. Y ahí sí. Ah, no, pues esto no es. ¿Cuál era la clase? Mantén tremenda escoba. 430. Esta es la clase, ¿no? ¿No? Ah, entonces esta. Progresando, chillo. Aquí está. Sí, esta era. Y hay una hoja que le anduve borrando y la fecha corresponde ya a 03 del 05. Es la clase que hice el otro día. Y van a ver aquí abajo también. Esto es necesario que salga la grabación, pero bueno, ahí está. Ahí sí. Bueno, lo que le explicaba, chicos, es que esto depende mucho del contrato que tengamos, porque obviamente estas máquinas no están disponibles para pequeña y mediana minería, o sea, requieren de una alta frecuencia de tronadura, ¿ya? Una tronadura por día, donde gaste al menos cierto, unos 100, 150 detonadores diarios. Más o menos lo que se planifica, dependiendo obviamente de la sección, la cancha o el área, como quieran llamarlo, de lo que es la tronadura, ¿ya? Como objetivo del día de la clase de hoy, entonces, va a ser presentar y definir las características principales del sistema de iniciación electrónico para tronaduras en la industria minera. ¿Ya? Según lo que dice acá, dice el sistema de iniciación electrónico tiene... Ah, ya. ¿Cómo funcionan estos sistemas? Funcionan en base a una iniciación, así, o una activación de señal mediante ondas electrónicas. ¿Ya? Lo que se elimina, en este caso, a diferencia de los que teníamos anteriormente mencionado, como el caso del no eléctrico, que es lo que viene en un peldaño más abajo, llamémoslo así, es la dispersión o el error, ¿ya? Porque en el fondo lo que nosotros queremos asegurar es que cada pozo salga en el tiempo correspondiente al momento de la tronadura. ¿Por qué? Porque dependiendo de la dispersión que tenga, en el caso del no eléctrico, hay un ejemplo ahí que se lo voy a explicar más adelante, podrían llegar de dispersiones hasta el 5%. Eso quiere decir, por ejemplo, que si tienes configurado uno con 400 milisegundos en el fondo, ¿cierto? Podría salir a los 420, como también podría salir a los 368, máximo un 5%. Entonces, en base a eso, por supuesto que nos complicaría un poco que salieran pozos que no están planificados en una secuencia eh, diseñada de tal forma, ¿cierto?, que cada uno de los bancos, o perdón, cada uno de los pozos tenga su respectiva cara libre, ¿ya? Funciona con onda electrónica, ¿ya? Codificada. Obviamente eso hay una parte que está garantizado por una, no me acuerdo cómo se llama la asociación, pero tiene que ver con la onda de radiofrecuencia que hay a nivel nacional, ¿ya? Para que no, obviamente, no sean vulneradas, no se metan, ¿cierto? Eh, Personas externas a lo que es la codificación de la onda. Chiquillos, esto funciona de tal forma, ¿cierto? Que el funcionamiento técnico, digámoslo así, es igual que en el caso de los anteriores, ¿ya? La cápsula, ¿cierto? Tiene una ácida de plomo, ¿cierto? Un elemento que se va a inflamar, pero lo diferente es cómo se inicia
Unos son sensibles al fuego, ¿cierto? Estos son sensibles a través de una onda, y es la onda la que activa un chip. Y ese chip, a diferencia de los casos anteriores, el retardo se va consumiendo en función del tiempo. En estos casos hay un chip, ¿cierto? Un microprocesador que se llama en cada uno de ellos, que obviamente controla el tiempo de salida de cada uno de estos detonadores, ¿ya? ¿Quiénes son los fabricantes? NAEX y Orica, a grandes rasgos, ¿cierto? Hay más, obviamente, pero los que más se ocupan, los que van a ver presentes en la minería son NAEX y Orica. NAEX con su serie Davitronic, ¿ya? Su serie UG o SP, dependiendo si es superficie o subterránea, son distintos. Y lo otro que correspondería a Orica, que viene siendo el modelo Icon, ¿ya? El Icon 2, que es el último. El Icon es el 2, el electrónico. Me entró algo al ojo y no me lo podía sacar desde la tarde. Enfermo esta cuestión. Ya, sigamos. Bueno, a diferencia, ¿cierto? De lo que es el error, llamémoslo así, ¿cierto? En AIS y Orica garantizan entre un 0.02% y un 0.05%, que es realmente bajo, ¿ya? Lo que igual elimina cualquier probabilidad de ocurrencia, ¿cierto? De una activación de un pozo anterior a lo que es la línea de secuencia, ¿ya? Ahora, ¿por qué es tan sensible este tema de la dispersión que tienen? Porque obviamente cada pozo, chiquillos, tiene que tener su respectiva cara libre. Porque si no, lo que pasa, que se activa un pozo antes, no tiene para dónde salir el material. Entonces, lo único que produce es una fuerza no de forma radial, sino que de forma vertical. Entonces, cuando salen esas tremendas eh, nubes de humo, ¿ya? Automáticamente, ¿cierto? Podríamos tener un error y obviamente una mala fragmentación, ¿ya? Ahora, respecto a algo que decir don Jorge. Sí, es que como estaba hablando de las caras libres, por eso se le genera el tiro de alivio en la perforación en minería subterránea, para generar el espacio donde la marina pueda salir. Claro, claro. Pero por el tema de la dispersión, eh, independientemente de eso, uno siempre va a hacer la cara libre. ¿Ya? Los pozos de alivio siempre van al medio, ¿cierto? En algunos casos. Y lo que estoy hablando, por ejemplo, que no sé, po, si tenéis un... No depende de la cara libre que esté o no esté. Mira, por ejemplo, si tenemos la galería... Ya, no. Va a hacerlo... Ya, una cosa así, ¿cierto? Todo el medio tenéis los pozos de alivio que decía recién don Jorge. En el fondo va armando la ranura, ¿cierto? Que son 4 cuadrantes. Vamos por acá, para acá, ¿cierto? Bueno, los cuadrantes son 16 pozos, 4 cada uno. Ahí hay un cuadrante, ¿cierto? Un cuadrante. Aquí está el otro. Y así sucesivamente. El tema de la dispersión, chiquillos, se regula, o al menos se controla en estos sistemas de iniciación, para que, de acuerdo a la secuencia de salida, ¿cierto? Siempre tenga la cara libre disponible. La cara libre, en este caso, como decía don Jorge, el pozo de alivio, que muy correcto está. El tema es que, por ejemplo, si tú tienes tu sección, ahí, bueno, tenéis por acá, ¿cierto? En el fondo las cajas, las coronas, la que tenía aquí arriba, ¿cierto? Si la tronadura, por ejemplo, va así, en forma de espiral, porque eso es lo que se diseña, ¿ya? O la cola de chancho, viene a ser lo viejo, va amarrando así, para que vaya saliendo. Por ley, tienen que estar todos los pozos activados, o al menos con la señal repetida, antes de que inicie el primer pozo de tronadura. Eso es ley, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? La cara libre se va generando en función de cómo va saliendo esto. ¿Qué es lo que pasa? Si la tronadura, por ejemplo, va en este punto, acá, ¿ya? Y un pozo que auxiliar, que está en esta sección de aquí, se activa, ¿cierto? De forma por dispersión, o por error en ese caso, no tiene para dónde salir el material, ¿ya? Es por eso, ¿cierto? Que es muy sensible el tema de la dispersión. Independientemente que tenga o no tenga la cara libre, ¿ya? Hablamos del tema de la dispersión. ¿Por qué? Porque obviamente siempre va a tener que hacer los pozos de alivio en el caso subterránea o dejarle la cara, ¿cierto? Para que pueda correr el material en el caso del rajo. Tiene inmunidad a lo que son interferencias por radiofrecuencia e interferencia por onda electromagnética, ¿ya? Y las corrientes vagabundas, ¿cierto? Que podría ser trabajar una subestación eléctrica muy cercana y que obviamente con mucho voltaje, entonces podría activar alguno del otro sistema o causar
algún tipo, ¿cierto?, de error en la tronadura. Completamente testeable. ¿A qué se refiere con eso? Que obviamente antes de que tú los puedas, ¿cierto?, configurar, porque el sistema electrónico tiene la diferencia o la parte de unidad que es mapeable, ¿ya? O programable, que se llama. En el fondo tú compras del mismo iniciador, ¿cierto? Con su tubo de choque respectivo. Y en el fondo, chiquillos, lo que trata de hacer esto es que tú lo configuras en base a la secuencia que tú quieres dar. Tú le das el retardo al detonador. Y obviamente, antes de probarlo, lo puedes testear, ¿cierto? Para ver en qué estado está el, el detonador. Sistema automatizado de prueba, funcionamiento autónomo, ya en el fondo igual autónomo en cuanto a lo que es la iniciación, pero igual lo tienes que programar, ¿ya? El concepto de autónomo, ¿ya? Es básicamente que trabajara solo, ¿ya? En cuanto a lo muy parecido a lo que se considera también como automatización. Y requiere de equipo específico de voladura para el disparo, que son los blasters, que se llama, y los loggers, ¿ya? Que son los detonadores, ¿cierto? O sea, los componentes para poder activarlo y para poder configurarlo. Ahora, dice, este sistema de iniciación eliminó la dispersión que presentaba la mayoría de los detonadores pirotécnicos, optimizado así diferentes parámetros de post-tronadura, que en el fondo, cierto, chiquillos, es el caso de la fragmentación, ¿ya? En el caso, no sé si ustedes lo han visto a esta altura, pero creo que sí. Si es que ya tuvieron extracción 2, lo más probable es que lo hayan visto. Cuando nosotros, bueno, si no se lo comento, cuando nosotros hacemos la planificación de lo que es los equipos de carga, hay un factor que se llama factor de llenado, ¿ya? Que en teoría es cuánto se llena la pala o el balde, en este caso. ¿De qué depende eso? De la granulometría. ¿Por qué? Porque el fabricante te va a decir, bueno, la pala de 33 yardas cúbicas, por ejemplo. En el caso de subterráneo, hay un LHD de 7, de 10 toneladas, dependiendo de lo que levante. El tema es qué tan lleno va a ir el balde. Depende netamente, chiquillos, de lo que es la granulometría del material, ¿ya? ¿Por qué le digo eso? Porque cuando nosotros planificamos, decimos ya tiene un factor de llenado de 95%, el balde. O sea, si carga 33 yardas cúbicas, 33 por 95, te da 31.35. ¿Ya? No es algo que tú lo configures en base a algo que yo deseo, no es como, ya yo le voy a echar no, 25% más de material porque no, es por la granulometría, ¿ya? Dependiendo de la tronadura que tenga. Eh, Así también lo que te condiciona el tema de la carga de los camiones, porque obviamente en el caso del rajo, el camión o sea, la pala va a tomar el material, ¿cierto? Va a ser 2 pasadas, 3 máximo, 2 yo creo que es el óptimo. Y el camión, ¿cierto? Se va a ir con una carga distribuida, ¿cierto? En la tolva, dependiendo, ¿cierto? De cuánto le pueda cargar la pala. Y para eso tenemos que asegurar, ¿cierto? Una tronadura, llamémosla efectiva, ¿ya? De todas formas, nosotros igual en el curso de diseño de tronadura, que ya es un poco más detallado todo este tema, se puede determinar o analizar lo que es la fragmentación, al menos, no sé si conocen los conceptos de F80 y P80, el 80% pasante, vamos a tener una idea de cómo va a salir la granulometría, ¿ya? Eso. Cuenta el chiste, don Miguel, porque nos reímos todos. ¿No? Dice como Un aplauso. experimentos... ¿Cómo? Bueno, será. Sí, como experimento se detonaron 10 detonadores pirotécnicos de 400 milisegundos de retardo y luego 10 detonadores electrónicos con los mismos 45, con los mismos 400 milisegundos de retardo. Hay un caso comparativo de más o menos para que vean cuánto es la dispersión. En el fondo, si se fijan acá, tenemos un detonador nonel, ¿cierto? Y un detonador electrónico que tiene una cierta secuencia, ¿cierto? 405, 411, y esa es la dispersión más o menos que se da en función a cada uno de los resultados, ¿ya? Deberían haberse leído todos los 400, pero con su respectiva dispersión obviamente puede afectar directamente lo que es la continuidad de la línea. ¿A qué me refiero con eso? Si te fijas acá, tienes por ejemplo 405, 411, 417. Si es secuencial, no hay problema, ¿ya? Porque es ascendente. ¿Qué es lo que pasa? Este número 4 o detonador número 4 se activa antes. 383 milisegundos. Entonces, en el fondo, se lo quiero decir que tiene que sí o sí, ¿cierto?, tener la carga libre generada, independientemente se construya
con un concepto de tiros de alivio o se genera la cara libre para poder dar la salida, lo que es importante es que cada pozo, en el momento que vaya, ¿cierto?, detonando, tenga su cara libre para poder arrancar el material. 428, 405, aquí vuelve a pasar lo mismo, ¿ya? Vuelve a salir el 6 antes que el 5. Entonces, en el fondo, son los dos conceptos más críticos de acuerdo a lo que es la dispersión. Y eso es lo que se elimina, ¿ya? Para que obviamente aquí hay 400 milisegundos saliendo todo al mismo tiempo. ¿Ya? Eso es más o menos el caso. Ya dice, un detonador pirotécnico presentó una dispersión al fondo hasta un 7%, que en el caso del escenario 5, ¿ya? Para el caso del nonel, lo que lleva a no generar una buena secuencia de iniciación entre un pozo y otro. A continuación se analizará cómo podría afectar este problema en la secuencia en caso de utilizar, ¿cierto?, por ejemplo, un Excel Hand 10 17400, 17 milisegundos de dardo de superficie y 400 milisegundos de dardo de fondo. Tenemos acá el escenario, ¿cierto? Tenemos 17, 34, 51, 68, va de 17 en 17, ¿ya? ¿Cuál es el problema de esto? Que obviamente, ¿cierto?, se activa la señal y sale el pozo antes, ¿ya? Que es, dice, una vez quemado todo el tubo de señal de la superficie, detonadores de fondo con sus tiempos reales de retardo, ¿ya? Con dispersión incluida. ¿A qué se refiere con eso? Que obviamente tiene que quemarse toda la línea de la superficie, ¿ya? Que se activen todos los pozos anteriormente antes que detone, llamémoslo así, ¿cierto?, el primer pozo de producción, ¿ya? Acá se puede ver más o menos lo que es la dispersión, ¿ya? Sobre todo lo que puede afectar directamente a lo que es la nanometría, y eso es lo que les decía recién. Por ejemplo, esta es la nanometría más o menos del diagrama de nosotros, que nosotros queremos determinar, 405, 428, 451, y en estos casos, ¿cierto?, son los que sale antes el tema del pozo, ¿ya? 451, 434, obviamente este pozo no tiene su cara libre generada, por lo que obviamente va a generar una mala fragmentación. Y eso es lo que te condiciona para atrás, ¿ya? Todo el proceso unitario te condiciona la carga, el transporte e incluso lo que es la alimentación del chancado. Porque usted como ingeniero de minas, lo que tiene que asegurar, ¿ya?, es un punto uno, una ley de alimentación de planta y una nanometría, ¿ya? Porque si no, obviamente el metalúrgico va a empezar a gritar, no a gritar, pero a reclamar por el tema de lo que están ingresando a la planta, ¿ya? Porque también hay un mal concepto, chiquillos, que a veces no se menciona acá, pero cuando ustedes trabajen en la mina, van a tener que trabajar con una cierta ley de alimentación que se llama ley de alimentación de planta. No sé, pues la planta está configurada a una ley de un 1%, a un 0,8%. Entonces el error que viene acá, que todos dicen, bueno, si tenés una mejor ley, vamos a tener, ¿cierto?, una mejor quizá producto final o una recuperación más grande. En el fondo no, porque la ley está configurada para trabajar a un 0,8% o un 1%. Si usted le pone, por ejemplo, un 1,2%, lo que pierde es un 0,2. No lo está ganando, lo está perdiendo. ¿Ya? Por eso usted tiene que asegurar una cierta alimentación de la planta. Ojo con eso, ¿ya? Lo mismo cuando dicen, no, pero tenemos que optimizar una flota. ¿Metámosle más camiones? No. ¿Ya? En el fondo hay hartas cosas que van a ir afectando todo lo que es el proceso de continuidad operacional. En el caso del rajo estoy hablando, ¿ya? Con subterráneo también, pero obviamente como no siempre trabajan con camiones, más que nada el LHD el que hace la pega de carga y transporte. Ahora dice, si se analiza, a pesar de la generar a través del retardo de superficie, un desfase en la detonación entre pozo y pozo, lo que estábamos hablando recién, ¿cierto? El pozo 3 y el pozo 5 son los que pierden la continuidad, ¿cierto?, lineal de tronadura. ¿Qué te genera eso? Obviamente una onda, ¿cierto?, que se genera de forma vertical en vez de horizontal, ¿cierto? Por lo que te produce, ¿cierto?, una proyección de roca o roca en vuelo sobre presión de aire y exceso de vibraciones. Y en el fondo, nosotros para poder después calificar el macizo rocoso o clasificarlo, depende mucho si la tronadura es controlada o no, chiquillos. ¿Ya? Cuando usted hace un análisis de clasificación donde dice, no, sabe que la roca es regular, la roca es buena, la roca es mala, muy buena, depende de ciertos conceptos. Y depende uno de esos, las estructuras que tiene. O sea, por eso que usted no tiene que generar sobrepresión en la salida, ¿ya? Porque en el fondo genera un daño en el macizo rocoso, lo golpea atrás, ¿cierto? Y obviamente te puede generar algún problema operativo, ¿ya? Que genera más lucas después para sanar la situación. En queda una mala secuencia de salida que genera pobre fragmentación de roca,
más que pobre, no planificada la trataría yo. Ya en el fondo tú planificas una cierta producción, perdón, una cierta granometría, y obviamente no respetando la secuencia de salida, va a generar una mala fragmentación o no deseada, incremento en tamaño de rocas o bolones. En el fondo no sacamos nada con generar asteroides, ¿cierto? Si no se van a poder cargar, o lo que va a tener que hacer reducción secundaria, ¿ya? O cachorreo que se llama. Elevados niveles de vibración, daño en las paredes, mayor potencial de proyección de rocas y mayores costos en excavación y chancado. ¿Ya? Que son los escenarios más o menos que les venía mencionando. ¿Ya? Igual, chillo, todo lo que es el sistema de tronadura, para el caso del rajo, por ejemplo, tiene una línea de control que se llama línea buffer, más la línea de precorte, que es la que va con tiro inclinado. En el caso subterránea, se trabaja con elementos o explosivos específicos para lo que es el contorno, ¿ya? En ese caso se llama Softron, el explosivo utilizado, ¿ya? En todo caso, el explosivo es sensible al fulminante número 8, que es más o menos la configuración que tienen estos sistemas de iniciación, ¿ya? También trabajan con un fulminante tipo 1, para el caso de activar el tubo de choque, que es básicamente desde la superficie o del exterior del pozo, para quemar desde la línea central al tubo de choque de cada uno de los pozos. Y abajo tienen un fulminante número 8 que es para activar el iniciador, ¿ya? No sé si me entienden eso, pero algo así, mira. Supongamos, no, pues igual me sirve. Supongamos que tenemos cada uno de los tubos, ¿cierto? Que salen del interior, ¿cierto? Supongamos que están todos con sus cables amarrados afuera, ¿ya? Ahí, ya, algo así no. Supongamos que están todos los pozos amarrados. Lo que pasa por aquí, ¿ya? A ver, de otro color, vamos a hacerlo este amarillo, ¿cierto? Hay una línea que conecta para que le llegue la señal a cada uno de los pozos, ¿cierto? Aquí, en la intersección, que es donde va amarrado con el tipo J, ¿cierto? Con el perro que le decía yo, ahí, tiene un fulminante número 1, que lo único que hace es activar desde la línea central al tubo de choque que va hasta el fondo. Y en el fondo del pozo tiene un fulminante número 8, que en el fondo te ayuda a activar el iniciador. ¿Ya? Puede ser una PD, puede ser una emulsión, dependiendo de la configuración de cada uno. Dice en general la tronadura es un proceso de costos bastante bajos como proceso unitario, ¿ya? Ahora el tema de la iniciación electrónica igual son un poco las lucas, ¿ya? Abarcamos, no sé, por alrededor de unos $3 más o menos lo que, bueno, no sé cuánto estarán en el día de hoy, pero hace unos 2 años al menos estaban $3, $3.50 cada uno de los fulminantes no NELES, ¿ya? No eléctricos. Y estos dan alrededor de 17 a $25, ya dependiendo del modelo y dependiendo del contrato. Lo que quiero decir al principio, obviamente dependen, ¿cierto? De lo que es el tema de, de la cantidad de tronaduras que vayan a hacer, ¿ya? Pero además se influyen directamente en los costos de procesos posteriores, carguillo, transporte, chancado, molienda, ¿ya? Pueden lograr una buena tronadura, no genera demasiados ahorros en cuanto al proceso, sino que reducirá los costos globales de extracción. Igual bueno, hay un curso más adelante que te enseñan a calcular los costos operacionales de tronadura, y dentro de eso tú puedes ir modificando, ¿ya? Eh, los datos para poder generar, ¿cierto? Más o menos el impacto que se va a hacer trabajar con un sistema de iniciación electrónico diferente de un sistema non-NEL. Y en el fondo, en el global es bajito. Mira, igual podríamos revisarlo rápidamente. 2021, esos están talleres de gestión que se le paso al chiquillo. Algo cortito, simplemente quiero que lo vean. Mira, costo de tornadura. Bueno, aquí están más o menos los parámetros de diseño, lo que es la carga explosiva principal, la carga de fondo. Pero mira, dentro de todo lo que se ocupa, ya es un Excel que en algún momento vamos a hacer si es que trabajan conmigo. eh, por ejemplo, puede llegar a valores de $0.2 por tonelada, $0.109 por tonelada. Eso es lo que se podría determinar, ¿ya? Y tú estás trabajando con un sistema no eléctrico, un sistema no NEL, ¿ya? Que tiene un costo unitario aproximadamente de $4.63 por unidad. Ponele que yo le ponga un 25.84, no sé, dólares por unidad para un caso de un electrónico, ¿ya? Sube a 0.225, sube 0.02 dólares, ¿ya?
que en el global, el costo mina tampoco sube tanto, ¿ya? Pero bueno, así se pueden ir determinando que en el fondo no te genera tanto costo extra trabajar con esos dos escenarios. ¿Ya? Ahora dependerá, ¿cierto?, de la disponibilidad de cada uno de los, de los contratos que tengan. ¿Ya? Si hay cierta tronadura, el contrato te aguanta, obviamente te van a pasar este sistema. ¿Ya? Todos quisieran trabajar con electrónico, que es lo mejor que hay. Ahora, dentro de lo que les mencionaba, chicos, tienen el sistema, ¿cierto?, de voladuda digital que se llama, para el caso de NAEX, de Vitronic, SP, ¿ya?, de superficie, y de Vitronic UG de Underground, que es el caso de minería subterránea, ¿ya? Minería subterránea y tunelería, de lo que es David Bickford, el área de NAEX, ¿ya? En el caso de la Icon 2, que es el sistema electrónico que tiene Orica, ¿ya? En el fondo son paralelos competitivos. Es lo mismo, pero con otra marca, ¿ya? Ahora dice el sistema de iniciación electrónica del ICON, es un sistema de iniciación, ¿cierto?, digital que consta de detonadores programables en reemplazo de detonador eléctrico, que en el fondo lo que hablábamos recién, ¿ya? Está el ICON 2, que es el serie amarillo, y el serie rojo, que tiene una diferencia eh, de cuánto es lo máximo programable en cuanto a lo que son los segundos, ¿ya?, de cada uno de los pozos. Dice el Icon es programable con tiempo entre 0 y 15.000, y también existe el sistema Icon 2, que es un poco la diferencia, ¿cierto? Que te aguanta hasta 30.000 milisegundos. En incrementos de 1 milisegundo la dispersión de 0.05%, más bajo de lo que habíamos dicho al principio, en el tiempo tardo de cada uno de ellos. Y si se fijan, ahí está más o menos la configuración, así se venden, el detonador, el cable, ¿cierto? Amarillo en este caso, que el Icon 2, el tradicional, con su respectivo sistema de amarre a lo que es la línea central, ¿ya? Eso es lo que tiene un fulminante número 1, que básicamente es transportar la señal desde un sistema de un legwire que se llama, que es un sistema de iniciación central, ¿ya? Un cable, lo que hace la pega el cordón detonante, es lo que habíamos anteriormente. Pero acá tiene otro componente y otro nombre. A través de esa señal se activa, ¿cierto?, la línea de cada uno de los pozos, ¿ya? Entonces, en el fondo pasa señal de una línea principal a un tubo de choque, ¿ya? Por eso que es tan bajito el fulminante. Y obviamente acá en el fondo tiene, ¿cierto?, una proporción en cuanto a cantidad de lo que es un fulminante número 8, que es el que te va a activar directamente el iniciador, ¿ya?, que es el APD en este caso. O una emulsión, ¿cierto?, o alguna emulsión que no sea la serie de P, que no son sensibles al fulminante número 8 en el caso de NAEX, ¿ya? Por eso las características. Dice que trabaja con, bueno, un fulminante número 8, se ajusta igualmente a los boosters convencionales, lo que le hablaba recién, la temperatura de operación entre menos 20 y 70 grados, ¿ya? Y su resistencia al agua de 7 días a una presión de 10 bares, ¿ya? 10 columnas. El almacenamiento es en lugares con un máximo de 65% de humedad relativa y entre 0 y 40 grados Celsius, ¿ya? En base a eso, se garantiza ciertos 2 años en su envase original. Estos sistemas de iniciación, o lo que trabaja en minería particularmente, trabajan a través de un sistema que se llama sistema FIFO. Lo primero que entra es lo primero que sale. No lo voy a decir en inglés porque es, bueno, first in, first out, ¿ya? Que en el fondo es lo que primero que entra, primero que sale, para obviamente no generar excesos de, de elementos que vayan a caducar, ¿ya? El cable detonador Legwire estándar soporta una tensión de 289 kilogramos, la aislación de color amarillo. Existe una versión de cable reforzado, la Icon RX, creo que le mostraba recién, Icon amarillo y Icon RX, ¿cierto? Que tiene una resistencia hasta de 570 newton, ¿ya? Aproximadamente 57 kilos de tensión. Obviamente estos van tensionados, van amarrados, ¿cierto? Para que obviamente no se pisen unos con otros. Los largos disponibles del estándar son de 6, 15, 20 hasta 80 metros, ¿ya? Y en el fondo, chiquillos, no sé si se preguntarán, pero bueno, para 6 metros son bancos chicos, y por el caso de 80 metros, bueno, nadie se le ocurra pensar que vamos a perforar 80 metros. Para el caso del rajo, se ocupan más que nada para los pozos de producción de tiros largos, cuando nos salen los métodos de hundimiento, principalmente los block caving, que tienen unas unidades de producción, ¿cierto? Que se le mete la simba
mal conocida como Simba, que en el fondo es un jumbo de tiro largo o jumbo de producción que se llama, que hace tiros radiales, ¿ya? Esos tiros radiales lo que hace es perforar, no sé, 60 metros, 70 metros, desde un nivel a un subnivel, ¿cierto? Que está un poco más arriba y así sucesivamente, y hacen tiros radiales, como abanico. Eso se carga un explosivo, ¿ya? Y obviamente eso después se trona y eso cae. Y ahí después está en la pala abajo sacando el material. Eso se hace con un equipo que se llama Jumbo de producción. Que existe un modelo que es de Epiroc, actualmente se conoce la marca, ante la Atlas Copco, que se llama Simba. ¿Ya? Y por eso le pusieron Simba a ese equipo. Pero no significa que todos sean Simba o Simba sea el equipo, sino que es un modelo. Así como están los Boomer, que eran los jumbos de perforación horizontal, hay jumbos de fortificación, la serie DS, por ejemplo, los jumbos de tiros largos, los jumbos de tunelería, ¿ya? Que esos son más grandes, son más que nada para obras civiles, ¿ya? No son tanto de minería, pero más o menos para que entiendan la diferencia de cada uno de ellos. Obviamente un jumbo de horizontal no te va a perforar 80 metros radiales, ¿ya? Igual se le mueve el brazo, igual puede hacer la pega de un jumbo empernador, por ejemplo, pero no es lo, lo óptimo, para eso hay equipos especiales, ¿ya? No sé a ustedes, pero a mí me gustan mucho los equipos de minería. Son muy bonitos. Tuve la suerte de participar en una empresa que vendíamos equipos mineros. Lamentablemente vino el estallido social y todos los contratos nuevos para afuera. Chiquillos, más o menos cómo funciona esto. Está la cápsula, ¿cierto? Que es el leg wire que se llama, ¿cierto? Que es el que va conectado al cable. Bueno, en la cápsula de aluminio hay cápsulas de cobre también, ¿ya? Tienen otros beneficios que en el fondo hace la misma pega que un detonador de aluminio, pero son de cobre. Tiene carga de ventrita, ¿cierto? Tiene una carga inicial y en el fondo tiene un tren de secuencia, ¿ya? Lo importante es que tiene un circuito, ¿ya? En este punto que está acá, tiene un procesador, ¿cierto? Y un microchip, donde obviamente eso es lo que te entrega el retardo, ¿ya? Podemos diferenciarlo en base a los otros que los anteriores tienen un componente que se va consumiendo, ¿ya? Y ese componente que se va consumiendo, ¿cierto? Te entrega el retardo. A diferencia de esto que ya recibe la señal, ¿cierto? Y esa señal está controlada por un microprocesador. Entonces en ese caso, obviamente, la dispersión es mucho más exacta, porque depende en el caso no electrónico, ¿cierto? De lo que es el componente, cuánto se van a consumir, ¿cierto? Depende de otros factores, sobre todo ambientales, que en este caso no afecta. Eh, Esperen un poquito. Me enfermo esta cuestión del ojo, chico. No sé cómo sacármelo. Ya. Bueno, eso bueno, ¿cierto? Ahí tienen las dimensiones, 7.4 milímetros de diámetro, o sea, no alcanza a ser 8 milímetros de diámetro, algo realmente chiquitito, y aproximadamente 8 centímetros de largo, ¿ya? Más o menos para que entiendan la dimensión de qué tan grandes son. Ahora, y si cada detonador tiene un número único de identificador, ¿cierto? En el fondo, por ejemplo, este es de 20 metros o 65 pies, ¿ya? Tiene una serie de identificador, ¿cierto? El ID, qué modelo es, ¿cierto? Y también se reconocen por el color del cable, ¿ya? Acá están los componentes principales para armar este sistema, el blaster, que es el que inicia la señal, y el logger, ¿cierto? Que es para poder ir programándolo. Entonces, en el fondo lo tiene en el fondo, lo amarra, lo configura, ¿cierto? Y lo empieza a, a configurar dependiendo de la secuencia que tenga esto, ¿ya? Entonces, el blaster es obviamente el que quema, básicamente, que hace la pega de la iniciación central, y el logger es lo que lo vamos programando. ¿Ya? Esos son los dos componentes centrales, ¿ya? Dice, terminado todo el proceso armado, el detonador se encuentra listo para recibir la señal de quema o aborto. En el caso, obviamente, si aborto, el detonador queda inutilizable, ¿ya? No se sacan los detonadores, ¿ya? Dice, si recibe la señal de quema, todos los detonadores conectados reciben la forma simultánea.
echa a andar su reloj interno en cuenta regresiva, de acuerdo al tiempo programado durante el proceso, ¿cierto?, de armado. Cuando la cuenta regresiva interna llega a cero, el chip envía la energía al condensador, al elemento de ignición, lo cual inicia la gota pirotécnica, ¿cierto?, que activa el fulminante en este caso. ¿Ya? En el fondo está controlado el tiempo por un sistema electrónico. Esa es la gran particularidad que tiene. Es interesante hacer notar, dice que como cada detonador tiene su interior de la energía necesaria almacenada en un condensador, el tiempo de retardo y la señal de quema, su iniciación es independiente del estado del cable de superficie de harness wire. Una vez que ya está con su respectiva señal, obviamente estamos listos para hacer la tronadora. Bueno, están expuestos a riesgos propios de las condiciones y operaciones adversas, ¿cierto? Equipo eléctrico que funciona con alto voltaje, comunicación de radiofrecuencia, electricidad estostática y tormenta eléctrica. Pero obviamente tiene lo que es radiofrecuencia, garantiza de alguna forma de NAICS, no te va a interferir en tu sistema de iniciación, ¿ya? Y obviamente tormenta eléctrica se entenderá que no hay tronadura bajo esas condiciones, ¿ya? ¿Cuál es el componente que tienen? Están los cables de aislación robusta, que es la primera barrera que evita las corrientes indeseadas, ingresan al detonador. Los spark gaps, que se llaman, que son resistencia, o resistores que se llaman, ¿cierto? Que lo que hace es... no, estos no son los spark gaps. No, yo tengo un concepto raro. La corriente estática se caracteriza por presionar alto voltaje, aun cuando la cantidad de corriente tiene pequeña. Sí. Sí. Eso es lo mismo. Son una especie como lo que hace la pega, lo que armáis cuando tenía el circuito eléctrico, lo que se conoce como tierra. Esto es lo mismo. En el fondo tiene un liberador, ¿cierto?, de energía, por cuando hay corriente, por ejemplo, anexa, la va liberando, ¿ya? Que es como un sistema de aislación también o de seguridad, para que no se activen de forma no deseada. Está el resistor, ¿ya?, que se ubica en el circuito impreso, ¿cierto?, cumple las funciones para altos voltajes pequeños como los inducidos por señales electromagnéticas. El bit resistor, que es la resistencia de sangrado, que permite obviamente descargar la energía del detonador en el caso que reciba una señal de aborto. Y el chip, ¿ya?, que requiere un código digital de armado para permitir la carga del condensador. En el fondo, ¿cierto?, ya más o menos entendemos que el funcionamiento funciona, que redundante, el funcionamiento trabaja en relación a la iniciación, ¿cierto?, por una señal, que eso es señal electrónica, ¿ya? Aquí estamos en la configuración, ¿cierto? Están los spark, que son los del principio, lo que hablábamos recién, la resistencia, el condensador, que aquí tiene todo el sistema de lo que es el componente para poder activar el fulminante, la resistencia de sangrado, o ¿cómo se llama? Decía acá, bit resistor, que en el fondo, ¿cierto?, es cuando te recibe la señal de aborto, para dejarlo inoperativo, ¿cierto? Lo elimina a través de ese componente y el chip, ¿ya?, en su interior. Ahora, ¿qué son los loggers? En el fondo dice leer la ID de los detonadores, registrarlo en su memoria y asignarle un tiempo de dardo hasta un máximo de 100 detonadores por logger, ¿ya? Sí, dependiendo de la cantidad, obviamente, el modelo te aguantarán más, ¿ya? Permite revisar un listado de los detonadores registrados y sus tiempos respectivos, hacer un chequeo general, ¿cierto? Te hace una especie de mapeo. Permite editar los tiempos asignados. Obviamente, si alguien se equivocó o existe una mala planificación o la quieres cambiar, se pueden obviamente modificar, ¿ya? Si hay algún caso específico, ¿cierto?, donde quieras dirigir la tronadura hacia otra dirección, siempre cuando mantenga la cara libre, también se pueden cambiar directamente, ¿ya? Mide la fuga en la corriente de los detonadores conectados y verifica el funcionamiento de los detonadores, ¿ya? Si hay alguien que no está recibiendo la señal, es el logger el que te va a dar la señal, ¿ya? O sea, de que no está recibiendo la señal correcta, ¿ya? Es un equipo inherente seguro y puede usarlo en todo momento dentro de la malla de tronadura. Los loggers permiten también realizar simulaciones del proceso de tronadura y a voltaje seguro. Además, cierto, almacenan información post tronadura que pueden descargarse para generar informes, como cuáles, particularmente, chiquillos, el estado de la activación de los pozos, ¿ya? Si el pozo recibe la señal, o sea, perdón, si el fulminante recibe la señal, automáticamente te lo va a recibir, te lo va a emitir este componente, ¿cierto? Y va a poder sacar un cadastro, ¿cierto?, de todos los pozos que se activaron y los que no, ¿cierto?, que te va a decir básicamente cuáles no fueron activados, ¿ya?
Finalmente está el Blaster, ¿ya? Que es el equipo de programación y quema de detonadores. Su función, bueno, dice, permite la comunicación inalámbrica con el detonador remoto, ¿ya? En el caso, bueno, ya tiene que recibir sus instrucciones, el cual provee también una energía de detonación hasta 1500 detonadores por cada, ¿cierto? Básicamente, unidad de lo que está hablando aquí del Blaster, ¿ya? Dependiendo del modelo y del fabricante que se utilice en la configuración de este sistema. En el fondo, chiquillos, lo que te hace es mandar la señal, ¿cierto? Para poder activar los pozos, ¿ya? De forma inalámbrica, llaman así. Finalmente, ese equipo está encargado al 100% y con todos sus conectores, ¿ya? Bueno, ahora un poco más del logger, ¿cierto? Que en el fondo se hace el test inicial para que te asegures de que cada uno de los fulminantes está recibiendo la señal, está conectado a la línea o a la red en este caso, ¿ya? Y el diseño de tronadura está preparado para diseño de tronadura. Este preparado en impreso 2 copias disponible para ser usado en terreno y el plano de configuración de edición de mano. Ah, ya. Y lo último, chicos, ¿cierto? Que en el fondo es hacia dónde se tiene que dirigir la tronadura. ¿Por qué? Porque cuando tú amarras la superficie, tienen que tener cuidado con respecto a lo que es la dirección con que va a salir la señal. ¿Por qué le digo eso? Porque hay sistemas de iniciación que, bueno, o componentes que son unidireccionales o bidireccionales, dependiendo, ¿cierto?, de cómo hace la tronadura, es cómo va a ir avanzando el tema de la señal. Si ahí tú lo pones mal, ¿cierto? Y un pozo, por ejemplo, depende de la activación de un pozo anterior y la señal está conectada hacia el otro lado y no es bidireccional, lamentablemente se va a cortar la señal ahí. Ya es por eso que en el fondo se ayuda o te permite esto que cada uno de los pozos está recibiendo la señal para poder asegurar que cada uno de los pozos, ¿cierto?, está bien conectado. Bueno, aquí bueno cómo se trabaja, ¿cierto? Ahí está el APD, ¿ya? Ahí está el fulminante, conectado a su respectivo cable, ¿ya? Ahí está agarrado hasta el fondo. Y es como bueno cómo se tienen que instalar. ¿Ya? Y una vez ahí después se tapan, viene el tapapozo, que es una retro básicamente, y va cargando, va tapando cada uno de los pozos para obviamente generar el confinamiento. Aquí está más o menos la, la línea de Davitronic, ¿ya? Más o menos los colores, ¿cierto? Respectivamente. Los largos respectivos, 4, 6, 8, 10. Los de al lado son pies por si acaso. La parte de tronadura, la mayoría de las teorías vienen en medidas como pies, pulgadas, ¿ya? Y nosotros tratamos de adaptarlo a lo que eh, es más común o más fácil para nosotros. Unidades por caja, una gruesa que se llama, que son 144 unidades, ¿ya? Hasta midiendo, ¿cierto?, de lo que son los metros. El peso de cada uno y en el fondo chiquillos dependiendo del largo, pero abarcan alrededor de 17, 25, 28 dólares por cada unidad de estos componentes, ¿ya? Obviamente como son todos los pozos del mismo tamaño, generalmente, eh, dame un segundito, eh, dependiendo de cada cierto de lo que son largos de cada uno de los pozos, podremos seleccionar obviamente el sistema de iniciación, perdón, el largo correspondiente de cada uno de los componentes, ¿cierto?, del sistema de iniciación electrónico. Y eso es, a grandes rasgos, eso es lo que... Un segundo. Ya. Eso a grandes rasgos, chicos, entonces en el fondo podemos hacer un resumen, ¿cierto?, de lo que podría ser el sistema de iniciación electrónico. Dependen de estos componentes, son mapeables, son configurables, tienen la particularidad de poder ser testeados, ¿ya? O mapeados. Eh, Te hace un catastro, ¿cierto?, a través de lo que es la señal o dirección de lo que viene siendo la señal. Es la dirección del perro, chiqui, básicamente, ¿ya? Hacia dónde va. Hay algunos que tienen la particularidad de unidireccional, son más caros, perdón, bidireccional que son más caros, y los unidireccionales que dependen mucho, ¿cierto?, de la configuración que haga. ¿Ya? Y depende también de lo que es la disponibilidad por parte de los ingenieros que planifican estas tornaduras. Tenemos el caso del sistema no eléctrico, que viene un peldaño más atrás, llamémoslo así, y en el fondo, esos no son configurables, sino que ya vienen con un dardo de fábrica, ¿no?, llamémoslo así, con sus respectivos ciertos largo de cable también, y con una alta dispersión, o con una dispersión que podría afectar directamente lo que es la secuencia de salida.
¿ya? Generando algunos problemas operativos para las operaciones que continúan en el escenario de la tronadura. Y más atrás ya teníamos, ¿cierto? Bueno, ahí teníamos el sistema tradicional, el sistema silencioso, el sistema tradicional el que abarca sí o sí cordón tonante, y el silencioso el que lo cambia por un tubo de conexión central. Y ya después tenemos lo que son el pirotécnico, ¿cierto? Y el eléctrico. El eléctrico no es muy utilizado, pero obviamente como es parte de esto también se tiene que presentar. Yo en lo personal nunca he trabajado con eso. Y tal la mecha a fuego, ¿cierto? Que es básicamente la mecha de seguridad o mecha lenta que se llama, que es más o menos cómo se va consumiendo hasta activar el cordón o línea central. Ya que ese es el que te da el tiempo para poder evacuar la zona. Acá obviamente tiene los 500 metros de radio seguro que se llama, y así podría ser todo generar la, la tronadura de forma segura, ¿cierto? Y obviamente si es que hay proyección de roca, ¿cierto? No va a alcanzar más de los 500 metros. Eso, eso grandes rasgos, chiquillos, el sistema de iniciación. ¿Ya? Así no sé si hay alguien que tenga alguna duda respecto a lo que hemos pasado hasta el momento. No, profe. Gracias, don Jorge, siempre atento. ¿Algún otro compañero? Sofía, algo dijo Sofía, está como abajo del agua, no se entendió nada. No, dije que no. Ah, ya, que Que no se no, le no hay escucha. ninguna